las coincidencias voy a procurar saltármelas, ¿no? Tengo que decir, para que no haya ningún asomo de sospecha de conchabeo, de estas cosas que ocurren en todos los mundillos literarios, periodísticos, etcétera, que yo a Carlos Domínguez lo he conocido hoy. Como yo, hemos estado charlando un rato, lo he conocido hoy, habíamos hablado por teléfono hace ya meses y había tenido la deferencia de invitarme a leer su libro y a presentarlo en León, que no pude asistir, y luego aquí. Y tengo que decir que yo he disfrutado mucho con este libro, en el sentido de descubrir cosas, que es lo que a uno más le importa ya de los libros que se echa a los ojos en la vida que llevamos algunos, pues en horizontal y muy tarde por las noches, ¿no? Es cuando uno puede leer algo más allá de lo que es la obligación diaria, ¿no? De manera que todo lo que es descubrir y aprender se valora mucho, y yo por eso valoro mucho el trabajo que ha hecho Carlos, porque, como apuntaba Félix, descubre un personaje, varios personajes, pero especialmente de Miguel Castaño, y para mí descubre sobre todo una fotografía muy exacta y ejemplificadora de lo que fue la sublevación, el golpe de Estado del 36 y lo que vino después, ¿no? Hay partes del libro que yo creo que reflejan con una nitidez y además creo que con calidad literaria, pues el mayor desastre desde el punto de vista humano, democrático, político, etcétera, que se ha vivido en este país, ¿no? Y yo de pequeño, en mi casa, el periódico que llegaba era el Proa. Entonces yo no sabía, por ejemplo, que el Proa fue la continuación por la vía, el robo, no nos engañemos, de lo que había construido Miguel Castaño en la parte periodística. Porque también para mí tiene el atractivo Miguel Castaño triple, ¿no? El del político honesto, el político coherente con las ideas que defendía, que se puede discrepar o no, pero que mantuvo una coherencia en sus ideas, una sinceridad, y las defendió. Como periodista, que claro, me interesa esa parte, y esa parte que conlleva además lo que creó, que fue un periódico comprometido. Yo desde hace mucho, la verdad es que bastantes años ya, como sabe también Félix, por ejemplo, yo hace mucho que dejé de creer en eso que nos enseñaban en las facultades del periodismo objetivo, neutral, equidistante. No existe, no ha existido nunca. Y uno cree desde hace muchísimo tiempo en el periodismo honesto, comprometido, sincero, transparente, que siempre tiene detrás un punto de vista, y lo importante es, a mi juicio, eso, es decir, que sea honesto, que no engañe, que no tenga trampas, que distinga los hechos de la valoración de los hechos y del punto de vista, ¿no? Y la verdad es que pensar que hace 75, 80 años existían en León periódicos que combatían ideas, que no pretendían agredir a nadie, sino defender ideas y narrar la realidad de las cosas desde un punto de vista, pues es realmente para valorarlo, ¿no? Para mí el libro va creciendo a medida que uno va avanzando en las páginas, ¿no? Va descubriendo un hombre como Miguel Castaño, que en los orígenes tiene una vida, un origen curiosamente paralelo al de Pablo Iglesias. Lo dejan en un hospicio y es tipógrafo en su primera andanada profesional. Es muy similar su origen vital con el de Pablo Iglesias, que algo tendrá que ver también en ese sentido con el cultivo de unas ideas, en este caso socialistas, podrían haber sido de otro partido, pero lo importante es el cultivo de las ideas, no exactamente las siglas, ¿no? Y a partir de ahí, la entrega, por un lado, por el periodismo y por otro lado, por la defensa de los derechos y las libertades y demás, ¿no? Y a medida que uno avanza en el libro, va descubriendo eso que citaba al principio, que es lo que viene a ejemplificar tantas cosas que ocurrieron en esa época, ¿no? Tantas enormes dosis de intolerancia, de miedo, etc. Para mí, una de las definiciones más condensadas y más interesantes de lo que fue aquello
y de lo que vino después, de lo que significó la dictadura, está en el libro, en una de las cartas de Miguel Castaño a su familia. Dice, es ya en el final, unos días antes de 17 de noviembre creo que era, ¿no? Martes. Y le dice a su familia, para que su mujer se lo traslade a los hijos además, ¿no? Olvidaros de lo que éramos o poseíamos. Perdón, voy a empezar antes porque lo define mucho mejor desde antes. No habléis con nadie, no deis a entender ningún sentimiento. Nunca se sabe quién escucha o cómo se transmiten las noticias por las calles, los portales y los oídos. No os dejéis arrastrar por el desánimo. Olvidaros de lo que éramos y poseíamos hasta ahora y construid de la nada una nueva vida y sed, por encima de todo, buenos. Aunque eso no sea garantía de nada, vuestro corazón estará limpio y blanca la conciencia. Esta es la última lección. Os quiero con toda mi alma.